tener una determinada característica. Y siempre vamos a estar suponiendo que esa población es un ente muy grande. Por ejemplo, una población puede ser los médicos que viven o que trabajan, no más que viven, no, sino que trabajan en Rosario, por ejemplo. Es una población muy grande. Es un abstracto también, porque es muy probable que no sepamos exactamente cuántos son. Lo podemos estimar. Entonces, como no podemos alcanzar a toda esa población, generalmente lo que sí hacemos es tomamos un subconjunto de esa población. ¿Por qué? Porque es más barato, lleva menos tiempo, es más fácil disponer de esa información y un montón de cuestiones operativas. Es más que nada operativo. Entonces, el proceso ese por el cual yo elijo esa muestra y no otra, y para trabajar voy a hacer inferencias o conclusiones sobre la población, se llama muestreo. Vamos a un ejemplo dos ejemplos que son muy pocos, pero muy representativos de manera simultánea. El viernes pasado yo me saqué sangre para hacer un estudio. Analizaron toda mi sangre para saber si estaba bien o medianamente bien de salud, o me sacaron una muestra, un poquitito de sangre, que serán, no sé, 15 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos, no sé, algo, y con ese análisis se saca una conclusión con respecto a mi estado de salud, no sanguíneo. Eso es una muestra. ¿Y por qué se saca esa conclusión? Porque se habla, y es algo que después vamos a estar mencionando, de que ese poco de sangre, ese cacho de sangre que me sacaron, es homogéneo a todo el resto de la sangre que no se extrajo. O sea, es representativo. Esa muestra es representativa de todas las demás. Un ejemplo que es completamente homogéneo y más del día a día y no es algo clínico, estamos cocinando. Estamos haciendo sopa, fideos, lo que fuese. Ustedes se comen todos los fideos para saber si están salados o no. No, agarran uno o dos y ven si está en el punto, si está en el gusto en el gusto, si gusta o no. Y ahí pueden hacer las correcciones o dejarlo como está. Eso es una muestra. ¿Por qué? Porque ese video, esa cucharada de sopa o lo que fuese, es representativa de toda la demás sopa. O lo que esté como si cocinando. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, cuando yo hablo, o estaba hablando de, bueno, hago correcciones, no sé, la sopa está salada o no está salada, es una inferencia. ¿Qué es? Yo saco conclusiones sobre la población a partir de la información que tenía de la muestra. Entonces, qué tan confiado esté sobre la extrapolación, o sea, de la conclusión que voy a sacar sobre la población, va a estar dado por qué tan buena sea la muestra que yo haya sacado. Hay dos, hay la muestra, o sea, la representatividad de esta muestra va a depender de dos cosas. De la forma en que yo selecciono las personas y de cuántas personas yo voy a estar seleccionando. El método o el mecanismo de selección va a estar dado siempre, o vamos a estar buscando, de que no haya ningún elemento, ninguna persona, ninguna cosa de la muestra, de la población, que tenga más chance de ser seleccionada que otro individuo, que otra cosa. Por ejemplo, yo quiero sacar una muestra de la comisión B de bioinformática, yo voy a tratar de garantizarme de la manera de seleccionar
de que ni Emilio, ni Santiago, ni José, ni Thais tengan más chances de ser seleccionados en la muestra que todos los demás. O sea, todos tienen que tener la misma chance de ser elegidos. Y otra cuestión es el tamaño de la muestra. Cuanto más grande, mejor va a estar representando a esa población, entonces la probabilidad de que se parezcan van a ser cada vez más parecidas. La muestra va a ir tendiendo hacia esa población. Y vamos a un ejemplo. Hay tres empresas que están investigando el nivel adquisitivo de las personas que van a un concierto de música clásica. Para esto, cada una elige una muestra de la siguiente manera. Las 50 primeras personas que entren al auditorio, las 50 personas que se eligen al azar, que están en la platea baja, y las 50 personas elegidas al azar entre todas las asistentes. ¿Cuál les parece que va a ser la más representativa con respecto a los ingresos de estas personas que acuden al concierto? ¿Cuál elegiría de las tres empresas? La tercera. ¿Y por qué elegirías, Emilio, la tercera sobre las otras dos? ¿Qué tienen las otras dos como crítica? La segunda claramente está dividido por sectores y cada sector tiene un costo y es más probable que las más costosas sean... De la em, baja. sí, pero, así que esa la descarto. Y la primera, no sé exactamente cuál será la razón, pero el hecho de que entre primero, probablemente hay una cuestión preferencial ahí, así que nuevamente hay una preferencia, o sea, hay un sesgo ahí metido en el medio. Lo mejor es agarrar a... Sesgo, sí, está muy bien lo que decís. Yo podría suponer, vamos a suponer, porque esto no lo estamos haciendo, que los primeros 50 que entran, por ejemplo, son los que van al paraíso, porque vos vas a entrar temprano para buscar el mejor lugar, que son las más baratas. Entonces está en la contrapartida del segundo. Claro, sí. Estamos suponiendo, ¿no? Mientras que en el otro tomás 50 personas de todo el lugar, de todo el teatro. Y ahí acá donde entra esto de los muestreos que pueden ser aleatorios o probabilísticos o no aleatorios o no probabilísticos. Bueno, no hay mucha imaginación, no. Los aleatorios, una muestra aleatoria, es aquella en la que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, que era uno de los requisitos que habíamos dicho a la hora de hacer, bueno, una muestra que sea representativa. O sea que vamos a buscar una muestra aleatoria probabilística. En cambio, las otras, capaz que vamos a perder esa idea de representatividad. Pero bueno, a veces es muy complejo. Vamos a ver algunos ejemplos cuando menciona algunas. Y se suelen utilizar en muestreos, en estudios exploratorios. Por ahí el probabilístico es muy caro, entonces, bueno, hacemos algo mucho más barato, mucho más rápido, siempre siendo conscientes de que por ahí no vamos a poder hacer extrapolaciones a la población, o si las hacemos, la verdad que vamos a tener problemas ahí en el medio. Y entonces vamos a elegir a las personas siguiendo algún tipo de criterio. Vamos con los muestreos aleatorios. El muestreo simple es el más fácil de todos. Es, supongan que tengo 100 personas y bueno, elijo al azar una de cada una de esas personas. Eh, en donde voy a estar eligiendo tantos sujetos como yo tenga la necesidad para completar ese tamaño de muestra que estoy necesitando. Ese es el más simple de todos. El muestreo sistemático es, supongamos que yo los
pongo uno al lado del otro, como si fuese una hilera, y bueno, cada tres personas elijo a uno. Ese es otro método de muestreo en donde voy a estar seleccionando constantemente hasta completar todos los elementos que yo haya necesitado, lo que yo haya requerido. Una vez que llega al final, retomo, y si por ejemplo le cada tres y acá me faltaba uno, bueno, uno, dos, y vuelvo a tomar así constantemente, hasta que completo. Hasta acá se han entendido estos dos, son como los más fáciles, todos. Después viene el muestreo estratificado. Sí, Emilio, te escucho. No, 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 que sí, que se entiende. Imaginemos que a la población yo la divido en dos grupos que son homogéneos, diferentes. ¿A qué me refiero homogéneos diferentes? A grupos que son parecidos entre sí, pero son distintos adentro de sí mismos. Y esos grupos se van a llamar estratos. De manera tal que cada uno de esos grupos eh, van a compartir una cierta característica de interés. Y entonces después, a cada uno de estos estratos, de la muestra se obtiene a partir de un muestreo simple sobre el estrato correspondiente de la población, manteniendo esa representatividad poblacional. No, perdón, acá me equivoqué yo, porque viendo el dibujo es, tengo, vamos a hacer un dibujo porque si no me hago un quilombo yo. Supongamos que tengo hombres y mujeres, este es un estrato de mujeres, no elegí, tengo un estrato de varones. O sea, todo esto es la población. De manera que yo los dividí en dos grupos, en donde todas las mujeres son parecidas entre sí y todos los varones son similares entre sí. Eso es un estrato. Cada uno de estos es un estrato. Y yo voy a seleccionar una muestra aleatoria dentro de este grupo y una muestra aleatoria dentro de este grupo. Siempre manteniendo esa representatividad que tiene la población, los hombres y las mujeres. ¿Se me entendió? Porque me confundí yo cuando lo explicaba. Pero lo que está en la diapo está bien, ¿no? Sí, 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 sí. No, el que estaba mal soy yo. bien. Es más, vamos a... Les voy a mostrar. Y voy por el que sigue. Mientras está cargando. Eh, el muestreo por conglomerados. La idea es parecida, pero es al revés. Yo divido a la población en grupos que son parecidos a la población, pero más chiquitos. O sea, voy a tener en la población en total, voy a tener un conglomerado, otro, que van a ser como versiones miniatura de esa población. Y entonces yo voy a seleccionar al azar alguno de esos grupos que tenemos ahí. Entonces voy a tener una muestra que es representativa también de la población, pero a través de otra vía. Eh, y yo tenía que venir guía de estudio. Yo vengo a muestreo. Para que vean cómo es.
en la guía de estudio, la diferencia entre los muestreos por conglomerado y el estratificado es que en los estratificados, los elementos dentro de cada grupo son similares entre sí. Y los estratos son diferentes entre ellos. Mientras que los conglomerados, los elementos dentro de cada uno de esos conglomerados son diferentes. Pero son diferentes manteniendo esa similitud con respecto a la población. Y los grupos son similares entre sí porque todos son representativos, son versiones miniatura, si se quiere, subgrupos representativos de esa población. ¿Se entendió? La diferencia entre uno y el otro. ¿Podría dar un ejemplo? Por ejemplo, acá, si yo quiero sacar una muestra aleatoria de la edad de los alumnos y yo los divido a los alumnos de medicina, por ejemplo. Y yo los divido en por, por año y por sexo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer un estrato para hacer los años de la carrera en que estén cursando. A ver, sigamos con la idea. Un estrato que son los de primero, segundo, tercero, cuarto, así hasta sexto, ¿no? Sí, pero ahí estamos de vuelta con lo de estratos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero para hacer un ejemplo de cada uno. Ahí tenemos cada grupo. Y dentro de cada grupo, yo puedo elegir. ¿Por qué son estratos? Porque los de primero son todos parecidos entre sí. O sea, acá adentro los de primero son similares entre sí, los de segundo son similares entre sí, los de tercero son similares entre sí, quinto, sexto, sexto. Entonces yo saco una muestra de acá, una muestra de acá, una muestra de acá, una de acá, acá y acá. Y con todo eso calculo lo que quería. ¿Bien? Sí. Ese sí. Vamos con el conglomerado. Y lo vamos a hacer por el contrario. Yo tengo las mujeres, yo digo mujeres y tomo varones, pero puede ser cualquier otra cosa que se me ocurra. Y, ¿qué digo? Que las mujeres, bueno, las mujeres son todas, tienen una característica en común, y las edades, y lo de los varones también, son diferentes dentro del grupo de los varones. O sea, vos, por ejemplo, Emilio no va a tener la misma edad que un alumno de sexto. O sea, pero sigue siendo representativa. O sea, los varones son una mini muestra en sí mismo, un subconjunto representativo de todos los alumnos de medicina. Las mujeres lo mismo. Entonces lo que se hace es, se saca una muestra, o puedo elegir a uno de los dos y calculo el tamaño de la muestra, la edad promedio, porque elijo las mujeres y calculo la media, o puedo hacer un proceso de selección distinto. Por ejemplo, hago de cada grupo, eh, hago, por ejemplo,
acá y después acá le aplico un sistemático, por ejemplo. O sea, no es que si uso un sistema puedo o dejo de usar los demás, sino que puedo ir mezclándolos. Está por afuera de lo que estamos viendo en la materia, pero digamos que me interesa que vean que se puede hacer. O sea, un sistema no excluye a que después acá adentro le apliquemos otro. Esto más que nada es teoría, no se preocupen tanto porque no hay ejercicios sobre esto, es más que nada lectura y relectura y pensarlo. El muestreo por cuotas, que estos son muestreos ya no probabilísticos, o también se llaman accidentales, es básicamente yo si tengo un buen conocimiento sobre esos estratos poblacionales, entonces elijo aquellos individuos que mejor me quedan o que mejor van a estar representando a esa población. O sea que voy a elegir un número de individuos que con unas determinadas características, hasta cumplir una determinada cuota, intentar que representen esa población. El muestreo intencional o racional es un tipo de muestreo en donde yo voy a tratar de que sea representativa esa muestra, forzando que haya grupos que son poblacionales que entren sí o sí. O sea que, por ejemplo, ¿cómo se suele hacer? Que es entre este intencional y el por cuotas están medio ahí, una cosa cercana a la otra. En las encuestas electorales, los focus group, iba a decir, los focus group, los estudios de mercado, suelen buscar que, por ejemplo, tener una cierta cantidad de varones para un determinado sexo, perdón, para una determinada edad, tantas mujeres por una cantidad determinada de edad. O sea, yo me tengo que garantizar como una cuota. Que esto y lo otro están muy relacionados, no es que una cosa están media mezclada ambas. Pero decir, bueno, me garantizo esta cuota. Mujeres mayores, hombres mayores, gente joven, por ejemplo, si es la intención de voto, cómo votan los jóvenes propiamente, entonces me lo garantizo. Y entonces ahí se arma la muestra. Por eso también fallan tanto las tendencias de voto, porque como armas la muestra, hace que se hace complicado eh, elegirlo. En el muestreo casual o incidental, es bueno, me apareció una persona en la calle y lo voy a entrevistar. Si ustedes, por ejemplo, van a la calle recreativa, ustedes están yendo, ¿o no? ¿Alguno? Sí, profe. Ustedes le mandan o tienen que hacer una determinada encuesta, por ejemplo, ahí. Y bueno, el primero que pasó y le frenó, le van a hacer todas las preguntas que puedan, van a aprovechar. Y ese es un muestreo casual. O sea, es porque justo pasó ahí y bueno, aprovechamos. Más o menos van a apuntar a una determinada edad y demás, pero bueno, es ahí, el que se paró y te respondió. Y por último, que este me parece mucho más interesante que los otros tres, es el bola de nieve. ¿Y por qué me parece? Porque es uno que se utiliza mucho en poblaciones marginales. Marginales se refiere cuando estamos hablando de delincuencia, sectas,
enfermedades muy raras, deportistas, como un grupo, como un nicho, hoy lo que diríamos de nicho, en donde el conocer una persona o ciertas personas que, que tienen una determinada enfermedad, por ejemplo, te van aproximando por conocidos, por recomendaciones a otras personas, y así vos vas armando la muestra. Por eso se llama bola de nieve, que como que empezamos con un grupito chico y se va agrandando por eh, recomendación, si se quiere. Entonces, ahí vamos a tratar de hacer el tamaño de muestra lo más grande posible. Vamos a ver, y somos conscientes, sabemos y somos conscientes de que muchas personas no van a estar dentro del estudio, pero simplemente porque no están dentro de ese círculo, si se quiere. Pero bueno, algunos lo vamos a ir captando por ser el conocido del conocido del conocido del conocido. Y ese es el tipo de muestreo tipo de bola de nieve, que es bastante frecuente que se utilice este tipo de muestreo. Lo único que vamos a necesitar en este tipo de muestreo es garantizarnos un determinado tamaño de muestra. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Cada uno de estos temas que fuimos dando están explicados en la guía de estudio que les mostré hace un ratito. Mientras paso al nuevo tema que vamos a dar, a otro tema, tenemos que poner, hoy vamos a tener una clase en velocidad, casi. Eh, Les comento, porque ya somos 50, así que estamos una buena cantidad. No es una muestra esto. El lunes, todos los que quieran ver el examen, hacer consultas, etcétera, yo el lunes a la tarde, tipo 2:30, porque a las 2 salgo de la sede de Santa Fe. Voy a estar en la facultad si quieren verlo, si quieren preguntar, si quieren revisar, si quieren hacer lo que quieran hacer. Yo voy a estar allá. ¿Bien? Porque no me acuerdo quién me había preguntado si podía ir un día a ver el examen. Yo a ese horario voy a estar, porque es el horario que puedo, tengo disponible para ir. Eh, el examen es el recuperatorio, es el viernes que viene. El aula me parece que es la de informática, pero no sé si después la cambiarán o no. Eh, y ese día los demás no van a tener clases. Porque habíamos intentado tratar de ganar un día de clases y no se pudo, así que ese día no hay clases. Tienen fin de largo, por lo menos de cibernética, los demás. Y para el que lo necesite, me puede escribir un segundo TAIS nomás. El jueves, para los que tengan que recuperar, o sea, todos pueden hacer consulta los que recuperen el lunes. O el jueves a la tarde yo voy a estar en odontología tomando examen, así que pueden pasarse, si lo quieren, si lo necesitan, a preguntar algo. ¿Bien? Ahora sí, Thais, te escucho. Entonces, viernes que viene no hay clase. No, Perfecto, para saber. no, no, no. Por lo menos los que no recuperan tienen un día de descanso. Genial, gracias, profe. Igualmente tienen clase después, así que no se pueden ir de happy hour y todo eso. No, claro, claro. Eh, los demás, todo claro. Los que recuperan quieren preguntar algo. En el momento.
Antes de empezar con un tema nuevo. Uy, que quiera ir, vaya, y yo lo voy a estar esperando yo. Bueno, vamos con distribución muestral de estadísticos. A ver, esto de distribución muestral de estadísticos, que vamos a estar utilizando las medias y las proporciones, viene muy cercano a lo que veníamos trabajando con la distribución de la normal. Y vamos a empezar con el teorema central del límite, que es uno de los teoremas en estadística que son más famosos, en donde nos dice que supongamos que estamos haciendo un estudio sobre cuán alejado se encuentra el tiempo de finalización de una tarea en particular sobre el tiempo estimulado como objetivo. Entonces, a cada uno de los individuos, yo le estoy midiendo el tiempo hasta que finaliza eh, un determinado tiempo que yo haya fijado. Si lo hizo antes, va a tener valores negativos, o si lo hizo después de ese tiempo que haya establecido, va a tener valores positivos. Supongamos, yo les propuse o yo me establecí que ustedes tenían que hacer el examen el otro día en 1 hora. Entonces, todos los alumnos que hayan entregado el examen antes de esa hora de tiempo van a tener valores negativos. Todos los que lo hicieron después van a tener valores positivos. Básicamente esa es la idea de lo que estamos hablando. Entonces, todos los individuos van a tener la misma probabilidad de finalizar en cualquiera de los momentos. Y eso se conoce como distribución uniforme. O sea que si yo agarro, por ejemplo, a Martina o a Santiago, para no seguir usando a Thais y a Emilio como ejemplo, eh, vos tienen la misma probabilidad de finalizar antes o después. Se toma una muestra de tamaño 10 y para esta muestra se calculó el tiempo promedio. Y este proceso de sacar una muestra 10 lo hice 1000 veces. Y observé cómo era el comportamiento promedio de cada una de esas muestras. O sea, la distribución que tuvieron esos promedios muestrales. Y este proceso lo hice para 10, para 25, para 50, para 100. ¿Se entiende lo que hice? Sí, profe, se entiende. Entonces, si yo saco una muestra de una persona, vemos que es uniforme, es como, bueno, parejito esto. Si yo empiezo a trabajar con distribución muestral del tamaño de la muestra 5, o sea, 5 personas, y le calculo el promedio, y eso lo hago muchas veces, esa tarea de la muestra, empiezo a ver como que empieza a aparecer una forma media de campana. Se empieza a estar centrando y deja de ser tan uniforme. Bueno, acá en el 10 y en el 25 un poco más, se empieza a ver esa forma de la campana. Esto que vemos en rojo ya es una normal. Y cuando tenemos 50 y 100, aparece la distribución normal en todo su esplendor. Esto es una distribución muestral de una simulación. O sea, es un caso que podemos encontrar en la población. Entonces, de este proceso lo que vamos a estar viendo es que bueno, se me fue, las medias que yo fui sacando de las muestras no son equivalentes. O sea, no son todas iguales. Entonces, podemos pensar que cada una de estas es tan solo una estimación de de una verdadera media, un promedio poblacional, que yo no lo voy a estar conociendo. Es muy raro que se conozca ese valor. Y entonces, tratándose, o sea, como estoy trabajando con una estimación, algunas de estas medias van a estar por encima
de la poblacional y otras por debajo. Y algunas, inclusive, pueden ser iguales a ese valor. Entonces, lo que estamos recordando, o lo que vamos a estar viendo, es que las muestras son aleatorias. O sea, no que los valores son aleatorios, sino que las muestras a donde yo estoy observando esos valores son aleatorios. Y a medida que estamos aumentando el tamaño de la muestra, vamos viendo que se parecen cada vez a una distribución muestral. Esa distribución muestral se va a estar asemejando a una distribución normal. En el comienzo consideramos y vimos que esa distribución no era normal, pero que cuando empezamos a estudiar los promedios de cada una de esas muestras, cuando yo el tamaño, la cantidad de muestras la voy aumentando hacia un infinito, o sea, un tamaño muy, muy, muy grande, la cantidad de muestras que voy sacando, esa distribución de las muestras se parece a una curva normal. Entonces, ¿qué va a aparecer? Que sin importar con qué esté arrancando, con qué distribución la población esté comenzando, sea una normal, sea una distribución uniforme, o sea, esté sesgada, en este caso es un sesgo hacia la derecha, o sea, hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. A medida que yo voy aumentando el tamaño de la muestra, para calcular las medias muestrales, esos valores se van a ir, o esa distribución se va a ir aproximando a una distribución normal en todos los casos. Y les voy a mostrar un ejemplo, con un simulador. El otro día estaba mirando otra cosa que no viene al caso, y llegué a una página de una universidad de Colorado que tiene este simulador. Es disparo, por ejemplo, 40 pelotas. O sea, un disparo son estos 40 tiros y me calcula el valor promedio para una muestra. Si yo este proceso que estamos viendo acá y me lo registra en un punto, y lo voy a hacer más chiquito. Y yo este proceso lo voy a hacer continuo, o sea que se la pase disparando. Vea cómo se visualiza ese registro. Alejé demasiado, pero después de 200 se ve como si fuese una distribución normal, muy, 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 muy concentrado. Si yo cambio de disparador y no vuelvo a hacer el proceso, o sea, cada disparo es un promedio, y eso es lo que se registra, ese punto, ese 55,3 metros, es lo que se registra acá. Y vamos viendo que tiene una forma de campana. Si yo lo hago para 15, es otra situación. Después, si quieren esto, se los paso. Si lo quieren para jugar. Entonces, sí. Sí, sí, no, te iba a decir que sí, que nos pasa así, vemos. Eh, vamos a decir, o vamos a afirmar cómo es la distribución muestral de la media.
Supongamos que partimos de una población con una variable aleatoria que se distribuye con una determinada media, que se llama mu, y una desviación típica, un desvío poblacional, que es sigma. Váyanse acostumbrando a estos dos símbolos, porque de acá en adelante lo vamos a seguir utilizando. A la media de la población se conoce como mu, y a la desviación típica o estándar se conoce como sigma en la población. Entonces, ¿qué hago? Tomo una n cantidad de muestras, todas de igual tamaño. Y a cada una de esas muestras yo le calculo la media y el desvío. O sea que sería el equivalente a lo que estoy haciendo acá con los tiros, si se quiere. Que es un tiro, una media, un desvío. Un tiro, una media, un desvío. Y así. Entonces, ¿qué voy a decir? Que cada uno de esos valores de la media dan lugar a una variable aleatoria, que es la media muestral. Y que esa media muestral tiene una distribución muestral que va a ser una normal con media mu y una desviación estándar que va a estar dado por el desvío de la población dividido la raíz del tamaño de la muestra. Y a medida que el tamaño de la muestra va creciendo, esa media muestral se va a ir aproximando a una normal. ¿Se entendió? Entre esto, el ejemplo que dimos antes y el simulador. Ese no entendí muy bien. Voy a ir al simulador. Todas estas observaciones, estos puntos, estas bolas de cañón, son observaciones en una muestra. La variable aleatoria que yo voy a estar estudiando es el promedio de cada muestra. O sea, yo voy a tener una muestra de muestras, en donde a cada una a esas muestras de muestras, yo lo único que voy a estar mirando es su promedio y su desvío estándar. Ok, Eso es lo que está diciendo acá, acá adentro. Yo ahí. puedo calcular un promedio de los promedios. Se puede Ujú. calcular. Y eso se llama media muestral. No lo vamos a estar haciendo propiamente, pero esto es una cuestión bien teórica, que esa media muestral se va a distribuir como una normal cuando el tamaño de las muestras sea grande. Después vamos a ver que sea grande. Generalmente es cuando se es mayor o igual a 30 o a 25, ya se considera que es grande. Ok, ok. ¿Y qué va a hacer pasar? Vamos a tener una variable que tiene una media mu, el valor de la media, y el desvío estándar es el desvío de la población dividido el tamaño de la muestra, a la raíz del tamaño de la muestra. Y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos que la distribución de la temperatura del cuerpo humano en la población tiene una media de 37 grados y un desvío estándar de 0,85 grados. O sea, eso es lo que nosotros ya sabemos. Se elige una muestra de 100 personas y queremos saber cuál es la probabilidad de que la distribución de la muestra, de la media de la muestra, sea menor a 36,9.
Esto es bastante parecido a lo que vimos el otro día en el examen, inclusive. Sí, sí, no, que me confundí, es que vi ahí la raíz, el símbolo ese y dije, ah, ¿y ahora? Y es la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Claro, Es. No, no voy a explicar de dónde sale porque los voy a confundir más. Tiene una razón matemática de dónde sale eso, que no viene al caso. ok, Eh, pero a fines prácticos, que a ustedes lo que les interesa es, yo tengo un tamaño de muestra 100, entonces vamos a decir que esa variable aleatoria, variable aleatoria de la media muestral es normal. ¿Por qué? Por el teorema central del límite, el que vimos hace un ratito. Entonces, esa variable media, que lo vamos a escribir así, se distribuye de esta manera, como una normal, con media mu y un desvío, sigma dividido la raíz de n. Como es 100, la raíz de esto vale 10. Entonces, muevo para un lado el cero. Entonces, lo que voy a estar buscando, si yo lo tengo que resolver, es que la probabilidad de la media sea menor a 36,9. Si yo lo tengo que hacer en el EPIDAT, hoy tengo muchas cosas abiertas. Es así. Venimos a métodos, distribuciones de probabilidad, cálculo de probabilidades, distribuciones continuas. Yo les voy a mostrar cómo se hace. En la media vamos a escribir 37, que eran los grados de la distribución normal, el mu que nosotros conocíamos de la población. Y el desvío estándar es 0,0857. Y lo que queremos calcular es el punto 36,9 y le ponemos calcular. Y entonces ahí nos da la probabilidad que estamos buscando, que da de la cola izquierda. Es exactamente lo que hacíamos antes, pero con un pasito más. ok, listo, ahí entendí. Los demás, No, no me queda todo claro qué es ese paso extra, o sea, por qué tengo que... porque Ahí, antes vos trabajabas, sí, antes vos pensabas que la temperatura se distribuía normalmente, ¿no? Antes yo te decía, la temperatura se distribuye como una normal. Entonces todo lo que hacías era una normal. ¿Bien? sí. Acá vos no sabés si la temperatura se distribuye normalmente, pero sí sabemos, por el teorema central del límite, que los promedios que yo calcule de esa temperatura sí lo van a estar distribuyéndose como una distribución normal. O sea, los promedios de las medias sería, puedo pensarlo así. Que el promedio muestral, que el promedio de la muestra, no, lo otro es una cuestión más teórica. Acá pensalo, que si vos, a ver, ¿cómo lo digo? Si yo les tomo las temperaturas a las 56 personas que estamos acá, yo no sé si esas temperaturas son normales. Ahora bien, si yo tomo una muestra de nosotros 56, esa, ese promedio, por el teorema central del límite, yo sé que se distribuye normal. No sé si me expliqué. Eh, la verdad me voy a tener que sentar a estudiarlo un rato. No, no creo que lo No, no, saque ahora. pero pensar, a ver, perdón, vamos a pensarlo así.
Vamos con el simulador. No sé si se entendió el simulador. Vamos a borrar todo. Emilio, ¿se entendió más o menos el simulador? Eh, Supongo que lo que estás haciendo es, no sé, ver la separación entre los tiros aleatorios y en vez de tirar un tiro, mientras más tiros tires de una, si yo saco los promedios de los grupos de a tiros y después tomo todas esas medias y a eso le calculo la media, básicamente tiendo a una distribución normal, más o menos, hasta ahí sigo Sí, creo. más o menos sí. Es, yo, todos los tiros, cada una de estas bolas que estoy tirando, tiene la misma probabilidad de caer entre el 0 y el 100. Entonces, supongo que es así. No sé exactamente cómo es. Ahora bien, yo tiro una vez y el promedio me dio 57. Entonces, registro ese valor del promedio. Y lo hago muchas veces. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Y voy registrando cada uno de estos valores. Lo hago para una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y luego continuamente y lo hago 100 veces, por ejemplo. Entonces, lo que voy a estar viendo es que esos promedios o ese registro de la cantidad de veces en donde yo voy registrando los promedios tiene una forma de una normal. ¿Se entendió ahí? Sí, pero no entiendo, o sea, pero entonces todo tiende a normal, o sea, todo en el universo tiende a normal, ahí como que no entiendo. Los promedios de todas las cosas, de la muestra de todas las cosas, tiende a una normal. El promedio es una propiedad matemática. O Está bien, sea, pensalo, no las temperaturas tienden a una normal, sino el promedio de las temperaturas. está bien, creo que más o menos lo voy razonando a poco. ¿Está bien? Pero igual, después lo vamos a seguir trabajando. O sea, no te preocupes por eso, porque lo vamos a seguir viendo. Y vamos a seguir trabajando sobre la misma idea. Y de última me escribí y te paso más cosas, si quieres leer. Le paso a todos igualmente. Sí, sí, no, no es algo que voy a entender un viernes a las 4 de la tarde, o sea, tengo que sentarlo en No, un tampoco lo rato. esperaba eso. Tampoco esperaba eso. Por eso uso el simulador, porque me pareció bastante visual. Eh, Porque existe, mientras voy pasando de diapositivas, existe una máquina que se llama máquina de Dalton, que es un aparato muy grande, donde es cada pelotita como va Sí, el de cayendo. las pelotitas que caen, sí, Bueno, eso es una distribución normal. Eso te lleva a una distribución normal. Es más, en esta página eh, vamos a caer, si yo lo busco, o sea, si ese cañón disparase 1 millón de pelotitas con disparar una sola vez, ya demostraría, ya caería con distribución normal, en teoría. sabríamos acá está la máquina de Dalton. Ya que estamos hablando de eso, vamos a mostrarlo. Esto se conoce como máquina de Dalton. Cada una de las pelotitas tiene la misma probabilidad, esto Emilio debes más o menos tener una idea, de ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si yo tiro, vamos a hacer muchas filas, vamos a mostrarlo bien, y acá aparece una distribución normal ideal. Yo tiro una y voy a mostrar cómo es el camino. Cayó una vez
y siguió todo este recorrido. Vamos viendo acá cómo va cayendo y registro de todo el camino. Y esto lo hago mucha cantidad de veces. Vamos viendo cómo es el camino y vamos viendo cómo esa distribución de las caídas de las pelotitas se va pareciendo cada vez más a una distribución normal. Capaz que no hace falta que sea exactamente una normal, sino lo que vamos a estar viendo es que se parece mucho a una. Como es una muestra, y esto es aleatorio, vamos a estar viendo que no va a ser exactamente igual, pero sí va a ser muy parecido. Y la media que vemos acá se va fijando en un determinado valor. El desvío también se va ajustando y el tamaño de la muestra, si yo le pongo que se pare, es este valor que tenemos acá dividido los 629. O sea, si yo hago esa división, vamos a estar prácticamente en este valor. Y vemos que no es exactamente igual, pero mantiene las proporciones de una normal. Ahí te sirvió un poco mejor, Emilio. Te hablo a Emilio porque me dijiste, no por otra cuestión. Sí, sí, sí. Igualmente yo después le voy a pasar todos los simuladores. Si juegan, si prueban, si leen o con otros contenidos. Entonces, vamos a recapitular todo lo que veníamos hablando. A medida que el tamaño de las muestras, de las distribución de las medias muestrales va creciendo, estos van a estar aproximándose a un valor mu. Hoy vamos a decir que ese valor es un valor desconocido, que generalmente es desconocido, pero se va aproximando a un valor. A medida que el tamaño de la muestra va creciendo, el desvío de esas eh, medias muestrales se va a ir haciendo cada vez más chico. Este valor se va a estar acercando a cero, básicamente, cuando el tamaño de la muestra se va haciendo cada vez más grande. Entonces vamos a estar viendo que la estimación de este valor mu va a ser como cada vez más precisa. Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo es que el teorema central del límite nos va a formular lo siguiente. O sea, como el contexto que vamos a ver. Si de una población normal y una dirección típica con media mu de x y sigma de x como desvío, se extraen muestras al azar de tamaño n, la distribución de las medias de las muestras será una normal con media mu de x y una de variancia sigma de x. Ahora bien, cuando hablamos de población normal, no hablamos de normalidad estadística, hablamos de una población común y corriente. No necesitamos fehacientemente que tenga una distribución normal. ¿Bien? Y lo mismo podemos hacer para las proporciones, en donde si partimos de una población con una determinada proporción para una determinada característica de los elementos que vamos a llamar P, y en una muestra cualquiera de esos individuos, esa característica se va a llamar P sombrero. Voy a sacar muchas muestras aleatorias para cada uno de estos procesos, entonces vamos a ver que la variable aleatoria media, vamos a seguir llamándola igual para no hacer confusiones, va a tener una media P
y una desviación estándar que va a ser la raíz de todo esto que vemos acá. Esto de acá es el desvío estándar de una distribución Bernoulli, que no la vimos, yo se la comento para que sepan de dónde existe, de dónde sale todo eso. Y a medida que el tamaño de la muestra crece, la distribución de p-sombrero se va a aproximar a la normal, siempre que el valor de p, o sea, de la proporción de la población, no sea ni muy cercana a cero, o sea que sea casi imposible, o sea un suceso seguro. Y en cualquiera de los casos se considera normal si el tamaño de la muestra sea mayor o igual que 30. Imaginemos una situación. Tenemos un medicamento que cura el 85% de los enfermos a los que se le ha aplicado. Queremos determinar las distribuciones en el muestreo de la proporción de enfermos curados para muestras de tamaño 30, 100 y 1000. En todos los casos, la media va a ser la misma, pero se va a ir modificando la desviación típica, en donde a medida que voy aumentando el tamaño de la muestra, el desvío estándar se va haciendo cada vez más chico. Si vemos, cuando pasamos de 30 a 1000, o sea que aumentamos casi 33 veces, vamos a redondear el tamaño de la muestra, el desvío estándar se redujo 6 veces, aproximadamente. Entonces vamos a tener una distribución muestral que va a ser para el 30 una normal con media 0,85 y un desvío 0,00065. Y así es como se vería. La de 30 es más plana. Para 100 empieza a tener una concentración más grande con respecto a la media, que es lo que veíamos con la teoría. Y el último, con el tamaño de muestra 1000, es una normal que se ve prácticamente toda alrededor de la proporción que habíamos establecido como 0,085. Siguiendo este mismo ejemplo, yo voy a usar la muestra de tamaño 100. Quiero calcular cuál es la probabilidad de que la proporción de personas que curo sea menor a 80. Entonces, por lo que habíamos establecido, el tamaño de la muestra de la 100, esa proporción se distribuye como una normal con media 0,85 y un desvío 0,036. Ahora no lo voy a hacer en el EPIDOT, pero cuando yo hago la salida, como habíamos visto en clases, que ahora vamos a hacer ejercicios, buscamos la cola derecha y vemos que la probabilidad de que sea menor es 0,0824. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O los quemé con tanta información hoy? No, profe, la verdad lo voy procesando de a poco. Está bien. Vamos a ver que la práctica es mucho más fácil. Yo sé que la teoría es muy abstracta, hablamos mucho de promedio, hablamos mucho de media, de mediana, de desvío y bla, 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 bla. La práctica es muy parecida a lo que hicimos. O sea que no nos cambia tanto, tenemos un paso extra. ¿Bien? Y vamos a hacer la práctica.
Son 5 ejercicios, así que vamos a... Esto ahora se los tengo que pasar. Este es la guía de estudio. Y esto lo voy a dejar acá porque después, si no, me olvido de pasárselos. El primer ejercicio lo hicimos recién. Cambia el tamaño de muestra de 100 a 105, pero es lo que hicimos recién en clases. Y este es el ejercicio de los medicamentos. Así que nos quedan 3 ejercicios para hacer. Nos dice, si la B media... A ver, vamos, que yo me estoy quedando sin voz de tanto hablar. Si la vida media de operación de una pila de un medidor automático de la presión arterial es de 24 días y está distribuida normalmente con una desviación de 3 días, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 100 pilas tenga una media que supere el mediodía al promedio? ¿Se entendió el enunciado? Creo que sí. A ver, ¿qué se entendió? O sea, yo tengo una pila que tiene una... Bueno, el tema de vida media es un complejo, pero bueno, en promedio una pila dura 24 días. Si yo agarro mm, aleatoriamente 100 pilas que salgan de la fábrica de pilas, ¿qué probabilidad tengo que en la media de esas 100 pilas le ganen o... ¿Cómo sería? Sí, le ganen en Sí, vida media a el promedio de... O sea, la vida media de una pila, o sea, de una pila promedio. No sé cómo o decirlo. sea que duren 24,5 Más. días en promedio o más. Sí, sí, Bien. Antes de hacer cualquier cosa y plantear bien lo que dijo Emilio, yo sé que la media es 24. Yo sé que el tamaño de la muestra es 100. Y yo sé que el desvío es 3. ¿Hasta acá venimos bien? sí. Entonces, yo voy a calcular el desvío muestral. Yo sé que sigma de la media es igual a sigma sobre la raíz de n. Y esto es igual a 0,3. Si quieren ver por qué es 0,3, esto vale 3 y todo esto vale 10. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la media se distribuye como una normal, 24. Acá el puntito me sirve para no confundirme de comas con comas. 0,3. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿No perdí a nadie? Sí, ¿Los demás? ¿Cómo venimos? Sí, se va entendiendo. Bueno. Yo porque si ustedes no me dicen, yo asumo que entendieron. Entonces sigo y después alguno por ahí se pierde y no quiero eso. Entonces yo quiero calcular
la probabilidad de que la media ahora sea mayor o igual a 24,5. Antes, en el último parcial, si vamos a ponerlo en tiempos de ejercicios y demás, nosotros calculábamos o decíamos que el tiempo de la pila, y acá no usábamos la media, usábamos X. Ahora vamos a usar la media. La media es mayor o igual a 24,5. ¿Y esto qué será igual? Ahora sí, venimos a la equidad. El recorrido es el mismo, o sea, la misma consola, lo mismo, el mismo recorrido que hacíamos para la normal, pero los datos que cargamos acá se modificaron un poquito. Es el valor de la media, 24, el valor del desvío estándar, que es 0,3, y el valor del punto, que es 24,5. Porque queremos calcular una probabilidad. Ponemos calcular y a ver a los que tan bien y no tan bien le fue en el examen. ¿Cuál es la cola que debo ver? La derecha. ¿Qué opinan los demás? Sí, es la derecha. De la derecha. Muy bien. Y entonces el resultado es 0,0478. ¿Se entendió? De mi parte, sí, profe. Bien. O sea que acá podemos hacer todo lo mismo que hacíamos antes con la normal, cuando veíamos para un determinado valor y decíamos que sea normal, lo podemos hacer para los promedios. Podemos calcular el punto a partir del valor promedio, a partir del cual, eh, no sé, duran más el 10% de las pilas, por ejemplo. Lo podemos hacer, eso. O cuál es la probabilidad de que el promedio esté entre dos valores. También lo podemos hacer. Vamos a hacer el número ejercicio número 4. Me lo voy a copiar, así no me olvido. Y dice, en el último año, el peso de los recién nacidos en una maternidad se ha distribuido según ley normal, con media 3.100 gramos y un desvío de 150. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 100 de recién nacidos sea superior a 3.130 gramos. Vamos de nuevo a plantearlo acá. Y esto es, como les decía, siempre que hicimos práctica. Lo primero que vamos a hacer es sacar todos los datos. Vamos a hacerlo ordenados. Vamos a ver cuánto es la media. No, profe, perdón. Acá creo que es donde no entiendo, que creo que encontré lo que no entiendo. Sí, Si, te escucho. si yo ya tengo el promedio de los recién nacidos de, no sé, del último año,
la media de agarrar 100 aleatorios no es la misma que de todo lo que yo ya medí. No, eso es lo que no entiendo. Ahí es donde me pierdo. ¿Por qué agarrar 100? Porque es una muestra más chica que el total de la población, entonces no va a ser Supo- exactamente la media. Eso es lo lo que que me vos- está diciendo esto. ya entiendo hacia dónde vas. Vos podés saber, vos podés tener registro de todos los recién nacidos que hubo en Rosario el año pasado. Vamos a centrarnos en un lugar específico. Ahora bien, vos es muy probable que no puedas llegar a todos los registros de los recién nacidos en Rosario. Entonces sacás una muestra. ¿Qué es lo que vimos al comienzo de la clase? Entonces, vos nos vas a trabajar con los, no sé, digamos un número, 6.000 nacimientos que hubieron en Rosario el año pasado. No son 6.000, pero no sé, 20.000. Vos no vas a ver los 20.000 registros. Vos vas a trabajar con un subgrupo, una muestra de eso. ¿Se entiende? Eso lo entiendo, pero no es lo que creo que es lo que me está confundiendo a mí. A ver, seguí con el ejemplo y capaz que lo logro entender. Yo entiendo, yo por lo que entendí lo que me preguntaste es, bueno, yo puedo saber el total, o sea, yo tengo un registro de todos ellos, ¿por qué no utilizo 100 y no utilizo todos? Yo entendí eso. O sea, sí, o sea, no, lo que quiero, qué sé yo, si yo agarro a todos los recién nacidos de una maternidad X, yo ya Sí, sé que distribuyo los pesos que tuvieron todos esos al nacer, sea el número que sea de nacidos, que no tenemos el total acá. Yo sé que la media cae en 3.100 y que se tiene ahí un desvío estándar de 150 en todos esos recién nacidos de claro, pero lo la que puede maternidad, pasar, Emilio, es que cada uno de esos pesos no sea una normal. como cada O uno de sea, los como si no me yo da agarro, por ejemplo, el nene uno, agarro el nene 2 y demás, puede que los pesos sean uniformes, sean parejos. El peso en sí no es una variable que me ayude, pero que sea una claro, distribución uniforme. yo entiendo, pero Entonces, acá el enunciado ya dice que tiene una media de 3.100. Ahí es donde me pierdo. ¿Para qué tengo que calcular otra media con otra probabilidad si ya tengo una media con 3.100? Eso es lo que no entiendo. porque vas a trabajar con los promedios y no con el peso de un individuo. Me estoy metiendo en un tema que vamos a ver un poco más adelante, pero nosotros para tomar o hacer conclusiones sobre los pesos de los recién nacidos, bueno, va a estar pensando en cuánto pesó el hijo de mi amiga que nació el año pasado en esa maternidad, sino en promedio, cómo es que se comportaron los pesos de esas personas, de esos bebés. Y vos, para sacar las conclusiones, lo vas a hacer a través de los promedios y no de un caso particular. Eh, Y no, bueno, creo. entonces, para poder hacer esas conclusiones, vos lo que necesitas es la distribución muestral de esos pesos. Esto es la base matemática o algebraica o como quieras llamar, estadística, para hacer las inferencias que vamos a hacer después. Que lo vamos a hacer la clase que viene y vamos a hacerlo la otra, las que siguen. Está bien, gracias, profe. Así que despreocupate por el hecho de, a ver, si algo es normal, todo lo que sale de una normal es normal. Ahora bien, vamos a tener situaciones donde lo que tengamos no es normal y yo voy a tener la seguridad, la tranquilidad de lo que salga de eso que no es normal. Si yo utilizo un promedio, voy a poder seguir utilizando esa distribución normal.
es lo que me garantiza el teorema central del límite. Vos, más que nada, pensalo en ese sentido, que yo con un promedio, un desvío y un tamaño de muestra grande, la normal la tengo asegurada. Está bien, profe. Gracias. Igualmente, pregunta todo lo que quieras, porque no es una cosa no quita la otra. Vamos a tener un determinado desvío. Y el tamaño de la muestra dijimos que era 100. Entonces, el desvío de la muestra es igual a 150 dividido la raíz de 100, que me da 15. Hay muchas propiedades de la normal que son muy algebraicas mientras voy hablando, total, mientras voy haciendo el ejercicio, que no las llegamos a ver y que no nos importan tanto a cuestiones operativas y al conocimiento que ustedes van a tener por ser médicos, pero lo que se busca siempre es que a tratar de llegar a esta distribución. Es como, bueno, esto es la panacea, es lo ideal de las distribuciones. Y vamos a tratar siempre de buscar o de aproximarnos hacia esa distribución normal. El teorema central del límite, aunque no estemos ahí adentro de esa distribución normal o no sepamos ni idea cómo es que se distribuyen, yo sé que los promedios y los desvíos me están garantizando esto que vemos acá. Sea normal, sea una Cauchy, sea una exponencial, sea lo que sea. Lo que estoy nombrando son distribuciones continuas que son muy distintas a la normal. Y me perdí. Ah, el desvío, la media es 3100 y el desvío es 15. Y yo quería calcular la probabilidad de que la media sea mayor o igual a 3130. Tengo la identidad y escribo acá 3100 era la media, el desvío era 15 y el punto que quiero calcular es 3130. No me estoy equivocando. No. Estamos bien. Calculo quiero calcular la probabilidad. Pongo calcular y vamos a buscar la probabilidad de la cola derecha, que es la que vemos acá. Vamos a mirar el resultado para acá. Eh, una vez que termine la clase, les voy a pasar algún texto o algo si quieren de consulta, como complemento. Hay un librito muy chiquito, que de última después se lo muestro antes de terminar la clase. Total, queda un ejercicio más, que es 50 preguntas típicas de estadística, y bueno, hay una que habla de lo que me viene preguntando Emilio. ¿Alguna consulta de hasta ahí? De mi parte, no.
Bueno, vamos a hacer el número 5, que dice, se ha determinado que el 85,1% de los pacientes de un hospital consumen habitualmente tabaco. Yo saco una muestra aleatoria de 200 pacientes y tengo que calcular la probabilidad de que no más del 80% de los mismos consuma tabaco. Vamos a sacar esto. Bien. Primera pregunta, así para ponernos a tono. ¿Se acuerdan del año pasado las proporciones y los promedios? ¿Este es un ejercicio de proporciones o de promedios? ¿Qué les parece? De proporción, ¿Y por qué, Thais? porque habla de porcentajes. Eh, a ver, pero vamos un paso más atrás porque esto nos va a servir para las clases siguientes. Está bien, es un porcentaje y es esto que me estabas diciendo recién. ¿Por qué utilizamos una proporción y no un promedio? ¿Qué estamos midiendo a los pacientes? ¿Qué es lo que le estamos viendo? Ah, estoy con alergia, profe, perdón. Em, Porque habla de una probabilidad de muestras aleatorias. Por eso yo calculo que, va, mi punto de vista es que es una proporción, es un porcentaje, perdón. No. Si yo lo que estoy estudiando es si la persona consume o no tabaco. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es cuantitativa o cualitativa? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? El consumo de tabaco es una variable Cualitativa. Es cuantitativa o cualitativa. cualitativa. ¿Cuál? Cualitativa. Entonces, como es una variable cualitativa, vamos a trabajar con proporciones. En cambio, en las Ahí otras entendí. era cuanti, Ajá, ¿sí? sí. Como las otras eran cuantitativas, cuánto pesaban los chicos, cuánto duraba la vida de las pilas, calculábamos promedios. Y me voy a sacar todos los datos que necesite. Yo sé que la proporción es igual a 0,85, 1. Y sé que el tamaño de la muestra es 200. Entonces, el desvío
esa proporción va a estar dada por lo siguiente. Es una raíz a todo. ¿De qué? 0,851. Acá me equivoqué. Por la probabilidad de que no suceda. O sea, 1, 4, 9. Acá lo cierro. Dividido 200. Voy a hacer la cuenta a ver si me sale bien. Es 0,851 por... Y a esto le aplico la raíz que está acá. Y me dio, fíjense si a ustedes les da lo mismo que a mí por las dudas, 0,025. Dos, aproximadamente. Si alguien tiene una calculadora a mano, A mí me dio lo mismo. bueno. Entonces, o hicimos con Victoria las cosas bien, o hicimos los dos las cosas mal. Pero nos da lo mismo, que no es poco. Entonces, eh, yo quiero calcular la probabilidad de que el... Ah, perdón, no escribí. Yo sé que el pez sombrero se distribuye como una normal, como 0,851 0,0252. Esa es la normal que tenemos. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que esta proporción de la muestra sea menor o igual, no más del 80%, o sea que sea menos del 80%, y esto es igual. Vengo a la equidad y voy a hacer todo el caminito de nuevo. Distribución, cálculo de probabilidades continuas. Acá va a venir en la normal. Esto vale, ya me olvidé los números, 0,851. El desvío era 0,0252. Bien, no lo escribí mal. Y el punto es 0,80, que era la proporción que queríamos estudiar de que el 80% o menos fume dentro de la muestra. Y lo calculo. Así se ve mejor. Tengo que ver la cola izquierda o la cola derecha. La izquierda. Sí, la izquierda. Me quedé pensando cuál era la izquierda y cuál era la derecha. La cola izquierda estaba muy bien, Emilio. Y me da 0,0. Y está bien hecho el ejercicio. Ven que es lo mismo que hicimos antes con un pasito más ahí en el medio. Así, a nivel
práctico. Eh,